Entonces, el tema de hoy, que está relacionado con la charla que vamos a tener este viernes, es sobre el uso de herramientas cuantitativas dentro del desarrollo. En esta sesión, como que las lecturas están más relacionadas con cómo se vinieron implementando los RCTs en pues, los diferentes análisis de programas sociales, como las primeras lecturas están más relacionadas como en entender por qué se volvieron tan famosos y por qué son tan usados dentro de la literatura de desarrollo y cómo se fueron implementando, como considerando como dentro de las herramientas cuantitativas eh, pues que generaban como una mayor confianza sobre los resultados y que de esa manera pues fueron más fáciles como de implementar con los hacedores de política. Eh, y las segundas lecturas que son de un autor que es famoso como por estas críticas que presenta a los RCTs y que yo creo que son muy valiosas porque son críticas eh, que además de contemplar como lo intuitivo sobre las críticas que uno tiene sobre estos métodos, que es la parte ética y la parte de cómo esto se implementa en países en desarrollo, también tiene unas críticas muy interesantes sobre la metodología y sobre cómo haber entendido mal parte de esa metodología pues ha llevado a cometer errores que nos pueden llevar a identificar beneficios en programas sociales donde realmente no los hay. Esto es como un abrebocas, pero hoy tenemos expositoras, que eso nos tiene muy felices, dos expositoras, Susana y Vanessa, no sé cómo quieran empezar, ustedes deciden en qué orden quieren hablar, solo nos lo hacen saber. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me te escuchas, escuchamos. Daniel? Ah, listo, perfecto. Pues si quieren yo puedo iniciar. Yo hoy voy a exponer el capítulo 2 del libro de Duflo, sino que estoy presentando como problemas con mi conexión. Ahorita las dejé de escuchar un momento, entonces pues cualquier cosa me avisan. Y pues no voy a iniciar el video como para tener un poquito más de, de red. Entonces, en un momento y ya proyecto. Yo creo que te tengo que dar permiso para proyectar. Ah, listo. Ah, no, mentiras, creo que ya me deja compartir Ah, pantalla. listo, súper, dale. Listo, entonces regálenme un segundo. Ah, no, mentiras, dice el anfitrión inhabilita la función de compartir. Lo siento. Eh, ya mismo. Ya te hice co-host y creo que ahí ya te deja. Listo, ya reviso. Listo, creo que ya se está viendo mi pantalla, si no Estamos estoy mal. en pantalla. Listo, ahí. Regálenme un segundo que la siguen viendo, ¿cierto? Sí, Listo, entonces voy a exponer el capítulo 2, que se llama The Politics and Practice of Social Expert de Guerón, creo que se dice así, Guerón, si no estoy mal. Y bueno, básicamente este capítulo lo que hace es exponer como la evolución que tuvo la metodología de los RCTs en la evaluación del impacto de políticas públicas en Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1970 y como principios de los 2000. Entonces, eh,
que es como lo que expone el autor. Em, lo primero es entender cómo de qué forma se pueden evaluar los impactos de las políticas públicas sobre el bienestar, el welfare, como él lo denomina. Entonces, pues quiero como partir de estas dos primeras preguntas en las que pues el autor se plantea como si es posible aislar el efecto de los programas sociales de otros factores que pueden influir en el comportamiento humano. Y la respuesta de él es sí, y más adelante vamos a ver por qué. Y pues además él también se pregunta si el contexto es tan importante que los resultados de una política pueden o no pueden ser replicados. A lo que él responde que no, aunque es cierto que, digamos que una política puede variar dependiendo del contexto. En promedio, los resultados suelen ser los mismos. Y pues claramente estas dos preguntas las contesta por medio de como la metodología de los RCTs. Entonces ya vamos a profundizar en eso más adelante. Bueno, lo primero es entender que estos RCTs o Randomized Control Trials son, digamos que son ensayos controlados em, que hoy en día se recomiendan ampliamente como la metodología más rigurosa para estudiar los impactos de las políticas, pues en el caso de las ciencias económicas, ya que estas metodologías también se usan en otras disciplinas, pero principalmente es para esto que las utilizamos en economía. Entonces, bueno, primero entender cómo a qué nos estamos refiriendo y es una metodología. Eh, bueno, posteriormente el autor em, expone los 7 principales retos que tienen los RCTs em, para, como, digamos que, no sé, ser una herramienta rigurosa en, en esta evaluación del impacto. Y lo primero que él propone es que el reto principal es obtener la cooperación inicial y continua de las entidades relevantes. Entonces, pues esto él lo relaciona mucho con el caso de Estados Unidos y como con el hecho de que se necesitaba la colaboración claramente de los hacedores de política, los congresistas, no solo en los estados, sino em, en general, como en el país, como un conjunto. Lo segundo es que también es necesario asegurar fondos para la investigación y el programa de prueba, ya que este tipo de metodologías son costosas, aunque él posteriormente nos muestra que haciendo un análisis de costo-beneficio, pues también hay posibles ganancias al aplicar estas metodologías. Sin embargo, se necesita siempre como un fondo inicial para poder garantizar que, digamos, se desarrolle la evaluación como de la forma más rigurosa posible. Entonces, bueno, el tercero es obtener la cooperación de los sujetos de investigación. El cuarto es adquirir datos confiables y comparables para las personas en el programa y los grupos de control. Esto ya se refiere más como a esta obtención de los datos y es simplemente que logre ser fiable. La quinta es cumplir con altos estándares éticos y legales, y esto es bastante importante porque se refiere como a una parte bastante controvertida de estos RCTs y es el hecho de estar, de cierto modo, pues como por decirlo, experimentando con personas. Entonces, claramente, esta metodología ha generado bastantes controversias y, y digamos que hay muchos puntos de vista al respecto porque se puede entender sí, como el hecho de experimentar con personas y pues hoy en día sabemos que, digamos que por temas de simples derechos humanos, son cosas que se deben tratar, digamos, con pinzas y, digamos, sí, que con muchos estándares. Em, bueno, posteriormente, el reto número 6 es asegurar que el programa operativo tenga una prueba justa y eso tiene que ver con el hecho de cómo se va a evaluar em, el impacto de las políticas. Entonces, cómo se va a llevar a cabo el experimento, digámoslo de esa manera. Finalmente,
como el reto número 7, se refiere a obtener todos los detalles correctamente y mantener el esfuerzo en el buen camino durante los años necesarios para determinar los efectos potenciales. Eso simplemente se refiere a, pues hay muchos experimentos que se llevan a cabo por ciertos periodos de tiempo, unos más largos, otros más cortos, y simplemente se refiere a, en, no sé, resumidas cuentas, hacer el experimento correctamente. Em, Siendo estos como los principales retos que reconoce el autor, él se centra sobre todo en el primero, en el de la cooperación inicial, ya que se evidencia que el paso de esta parte técnica, digámoslo de esta manera, de los economistas del desarrollo y del welfare, eh, claramente puede, digamos que contrastar con eh, o sea, como en el momento de hacer política con las relaciones de poder y los intereses que hayan de por medio. Y claramente también el punto 5 es muy importante, ya que ha sido debatido como a través de las décadas em, por precisamente este tema ético. Listo, entonces ahora pues vamos a ver cómo se posiciona entonces esta metodología en Estados Unidos. Lo que hace el autor es, pues después de comentar brevemente cómo, en qué consisten los RCTs, es contarnos esa historia de cómo se posicionan esta metodología en Estados Unidos, ya que se ve como una transformación bastante exagerada en el sentido en que en 1970 el rechazo por este tipo de método era, era bastante grande y al contrario, en el 2000 el RCT se posiciona como una de las metodologías más usadas en el estudio del impacto de las políticas públicas. Entonces, sí, digamos que él empieza a comentar que en los años 60 y 70 del siglo pasado, pues claramente los investigadores y los economistas conocían pues el tema de la asignación aleatoria, llamémoslo, digamos, econometría. Pero, o sea, sin embargo, esa herramienta no se veía como un medio realista para abordar los problemas a los que se enfrentan las políticas públicas y es como entender como la efectividad de la política. Sin embargo, posteriormente hay como una revolución en el apoyo de este uso de experimentos para evaluar estos programas sociales y se impulsa el uso del RCT en la evaluación de las políticas públicas. Y finalmente, como ya les comenté, pues en los 2000 queda claro que es factible, pero entonces ya lo que vemos con el autor es, ok, esto fue lo que ocurrió, pero veamos más a fondo cómo ocurre esta transformación y cómo se da como este cambio de paradigma en, en la evaluación de los programas sociales. Entonces, listo, empezando por lo que ocurre en la década de los 70, se entiende que hay como una reforma del bienestar em, que permite implementar esa metodología. Y eso se refiere a que es una época en la que se pretende evaluar como la verdadera efectividad que tienen estos programas de asistencia social en el país. Sin embargo, pues para responder estas preguntas sobre el bienestar se necesitaba un contrafactual. ¿Y esto a qué se refiere? Pues aquí en general lo que se hacía con las políticas es simplemente eh, proponerla, primero proponer una política y posteriormente evaluarla mediante indicadores, llámese desempleo, crecimiento económico, etc. Pero lo que muestra el autor es que se empieza a entender que este tipo de evaluación puede ser insuficiente y puede generar sesgos a la hora de hacer políticas públicas. Es decir, puede que, aunque los datos nos muestren una realidad, esta realidad esté incompleta o estemos omitiendo, digamos que un punto importante como de la ecuación. Entonces, ya se entiende que los RCTs permiten a los investigadores estimar estos impactos, em, digamos que entendiendo ese comportamiento de las personas, primero en un grupo que va a ser de control y en otro grupo al que digamos que no se le va a afectar.
Entonces, comparando em, a estos dos grupos antes y después de hacer la política, digamos que es posible entender cómo es este contrafactual que es y que hubiese ocurrido si no aplicamos la política o no la aplicamos de una manera específica. Entonces, sí, digamos que el RCT nos permite tener como esta otra perspectiva de qué hubiera pasado si no seguimos como el mismo camino. Sin embargo, pues en esta época, como ya les había comentado antes, la controversia alrededor del método era muy fuerte por este tema de la experimentación con seres humanos. Incluso o sea, muchos políticos de la época la comparaban con estos estudios que se hicieron también en Estados Unidos, que eran estudios médicos sobre la sífilis y que se les hicieron a las personas sin su consentimiento. Entonces, consideraban que era algo equiparable como a ese punto y que era, digamos que si no se trataba con el cuidado suficiente, podría ser algo que atentara con la dignidad humana, incluso. Entonces, estos encargados de las políticas públicas, los congresistas sobre todo, preferían estos diseños menos intrusivos, como los que les comentaba de simplemente aplicar una política y después comparar indicadores. Em, para evitar como todo este tipo de controversias. Y además, pues claramente se entendía que eran métodos menos costosos que los formulados por los RCT. Sin embargo, esta última parte como del costo también es bastante debatible, que es como lo que nos quiere mostrar el autor posteriormente. Entonces, el desafío principal de las instituciones encargadas de realizar estos RCTs era ganar credibilidad. Más adelante vamos a ver que las dos instituciones más importantes son el MTRC y el HHS. Este HHS se refiere como al Departamento de Salud Pública y de Servicios Sociales de Estados Unidos. Y el MDRC sí es simplemente como un organismo que se instituye para lograr como estos programas de evaluación de las políticas. Entonces, estas dos instituciones comparten ciertos objetivos em, que son los que voy a pues, comentar a continuación. El primero era demostrar la viabilidad, es decir, demostrar que era posible implementar el enfoque y no solo era posible, sino que claramente no iba a atentar contra la dignidad humana, porque se tenían como ciertos estándares y además de eso, eran programas que muchas veces eran voluntarios. Entonces, pues claramente el hecho de que fueran voluntarios ya cambiaba como el tema ético y legal, em, sí, de una manera muy importante. Lo segundo que pretendían era obtener pruebas fiables y defendibles de las políticas que funcionaban. Por obviamente lo que les comenté hace unas diapositivas, la idea era evitar estos sesgos que se podían generar con los métodos más convencionales y pues ya se creía que el RCT era el único, el único método capaz de, o sea, de producir la evidencia más, digamos que sí, menos sesgada y más verídica. Entonces era como lo mejor que teníamos los economistas. Y también finalmente buscaron hacer que el cuerpo de estudios fuera útil. Entonces no querían que la discusión se perdiera en el método, como sabemos que ha pasado en muchas otras ramas de la disciplina económica, sino que se pretendía que fuera algo más útil, más práctico y más aterrizado en la realidad. Ok, entonces, bueno, antes de pasar a los resultados, quisiera también como, no sé, como profundizar un poco en esta parte de la implementación, porque, o sea, claramente el autor nos muestra como una línea histórica, pero digamos que antes de ver los resultados hay que entender que el proceso fue gradual. No significa que el RCT se haya implementado, digamos, como un consenso para todos los estados
en el país y que se haya aplicado para todas las políticas, sino que fue un proceso, digamos, de escalamiento. Entonces, en este momento de la implementación, em, estas dos instituciones lo que hicieron fue incorporar, o en el caso del Departamento de Salud, fue incorporar en esas posibles políticas que iba a generar el Estado, el RCT. Y lo mismo hizo el MDRC para otro tipo de políticas, digamos que de asistencia social. Entonces, estas dos fueron como bastante de la mano. Entonces, digamos que lo primero que se hizo fue un aumento en escala, primero con proyectos piloto de pocas personas, hasta una evolución en la política que podía incluir como a varios estados. Hubo eh, varios, o sea, en este punto sí se les dio como autonomía a los estados de implementar o no el método, y varios estados digamos que se encaminaron en este análisis. No solo, además, hubo como un aumento en esa escala, sino en la complejidad. Es decir, se pasa de evaluar un programa de pronto independiente, un programa pequeño, que no, no sé, el periodo de tiempo de evaluación no sea muy extenso, hasta ya pruebas que se refieran como a reformas en la salud, reformas en un programa social, sí, un programa social que afecte o que tenga un impacto en el empleo. Entonces, es decir, como que también se ve esta evolución como en el refinamiento de las posibles pruebas que se pueden hacer. Y finalmente, o sea, aparte de lo que ya les comenté, también se ve como, digamos, una evolución en el contexto. Digamos que al principio se hacen pruebas financiadas por el mismo Estado, em, y se pasa, digamos, también a servicios voluntarios, y en otros momentos ya se refiere como a obligaciones por la ley que se pueden generar en las agencias estatales. Entonces, digamos que se intenta hacer como esta transformación gradual, em, con el objetivo de generar confianza y demostrar que efectivamente el RCT sí es una estrategia viable. Entonces, pues aquí quiero destacar como uno de los primeros RCTs que se hizo en Estados Unidos, y que se denominaba el Multi-Site Employment. Entonces, pues el Multi-Site Employment se refería como a generar como algunos tipos de ayudas y algunos tipos de trabajos remunerados a ciertas poblaciones en específico. Entonces, pues primero había un rechazo enorme por, por la aplicación de esta política, pero digamos que con el paso del tiempo, después del año 75, ya se hizo como más familiar la metodología, y se empezó a aceptar ya como no solo en el ámbito político, sino también en el social, que se implementaran este tipo de RCTs, porque además no, o sea, digamos que se demostraba como la calidad en el experimento, y aparte de la calidad, se demostraba que habían pues bastantes incentivos, es decir, este tipo de experimentos que en nuestro caso em, se referían a, ay, un segundo, ya, perdón. Eh, Perdón, perdí el foco un segundo porque como soy la co-host, me sale la sala de espera, perdón. Listo, entonces existían incentivos financieros y también incentivos no financieros, ya que la aplicación de estos experimentos no se refería solo a evaluar un tipo de comportamiento, sino además de eso a generar un tipo de ayuda social. Entonces, en el caso de esta política de multi-site employment, se le daba como a las personas locales como un tipo de trabajo, las personas interesadas en entrar, digamos, al programa, pues además de que era voluntario, se beneficiaban de que su trabajo fuera remunerado. Habían personas que eran difíciles de emplear, y sí, digamos que ya se vio como de una manera más positiva Star City, porque no se trataba solo de experimentar con personas, sino también de generar incentivos para que estas personas con las que se estaba experimentando se beneficiaran
del experimento, valga la redundancia. Entonces, además de que es viable por el tema ético y legal, pues sí, se demuestra que se pueden hacer como las dos cosas, como evaluar la pertinencia y la efectividad y beneficiar también a estos grupos. Entonces, finalmente, ya pasando ahora sí a los resultados, em, estos son publicados ya en la década de los 80 y pues digamos que se muestran avances. El Multi-Site Employment no fue el único RCT, sino que el autor, digamos que muestra otros más. Sin embargo, solo pues quise como para ejemplificar mostrar uno. Porque sí, digamos, la idea no es entrar como en la evolución de los experimentos del país, pero en general los hallazgos mostraron que los programas, o sea, aparte de evaluar con una mejor metodología las políticas públicas, sí generaban mejores indicadores. Entonces, en este caso, como en las tasas de empleo y los ingresos medios. Y digamos que también em, ayudó también a mejorar la recepción de la asistencia social, ya que antes de esta época de esta metodología, a veces los programas estaban muy mal enfocados y digamos que no llegaban a ese público objetivo y no, sí, digamos que el objetivo inicial no lo lograban cumplir. Entonces, pues claramente tuvo muchos beneficios, no solo como al nivel de nuestra disciplina, de saber qué funciona y qué no funciona, sino también trajo muchos, digamos, muchos beneficios en el momento de generar estas políticas públicas. Entonces, ya digamos que para los 80 se probaba que estas iniciativas estatales eran bastante factibles. Es decir, pues como les había comentado, em, se genera éxito, pero esto no estaba generalizado a todo el país, sino a los estados que se habían acogido a generar este RCT. Entonces, sí, además se da un consenso en que la metodología generaba como liderazgo político, es decir, que los congresistas podían, como, no sé, como tomarse de la mano con los investigadores y también ganar como esta popularidad, porque sí, o sea, los hacedores de política son capaces de ser reformadores del bienestar y mejorar como el welfare en sus estados. Entonces también se vuelve muy popular por eso. Finalmente, en 1990 se da la consolidación y pues la consolidación se refiere a que pasamos como de este éxito estatal a un éxito ya más nacional, o sea, se generaliza como el uso de estos, de este método. Entonces ya para la década de 1990 hay un impulso a favor de esta asignación aleatoria de las ayudas y estos, sí, como hacedores de política y estas instituciones que tenían como expertos generando estos experimentos del bienestar, em, digamos que sí, no solo buscan obtener, como ya lo había dicho, como una evidencia confiable, sino que también hacen del estudio algo útil y algo que efectivamente está ayudando a las personas. Pues otro punto a favor, digamos, de los RCTs en este punto es que a pesar de que a nivel político pueden haber, digamos, muchos choques em, y muchas pugnas por la politización, el RCT lo que permitía era generar, digamos que, un posible resultado imparcial y, digamos, más riguroso y más científico que digamos que no podía ser afectado como por, por los grupos de presión. O sí, digamos que era algo que se ponía sobre cualquier debate que pudiera estar politizado. Entonces, claramente como esta evidencia de la viabilidad, em, la recompensa para las personas que participaban en las pruebas, la visibilidad de los experimentos, ya el hecho de que estas instituciones, em, digamos que sistematicen el uso del RCT, digamos que hace que este ya sea como el paradigma en la generación de política pública.
Entonces, no solo es aceptado entre los académicos, sino también es aceptado entre las instituciones, los hacedores de política y digamos que la sociedad en general. Finalmente, vemos como las lecciones y los retos que no dejan como tal, como esta historia, sino esta evolución en sí, en el uso del método. Y pues se ve que, digamos que en todo este proceso, que yo les cuento como de una manera muy simple, pero en la lectura vemos que o sea, hay bastantes, digamos que, como, o sea, hay bastante disenso, hay bastante discusión alrededor de esto, a pesar de como es de este de este proceso tan largo que se dio en esas 3 décadas, em, se muestra que el RCT sí es útil como método para evaluar estas opciones de política. Y digamos que se reconoce y se valora la calidad de la evidencia. Entonces, digamos que lo que diga un RCT es como lo más fiable para los expertos y para los hacedores de política. Entonces, sí, digamos que las lecciones de esta experiencia es que simplemente mm, el objetivo es buscar un rigor similar en el momento de efectuar políticas públicas. También el autor habla, por ejemplo, de este hecho de la evaluación sí, de indicadores económicos y pues muestra que, digamos que hace falta un rigor en simplemente una evaluación de un antes y un después. Entonces, sí, es en este punto, digamos que el autor también reconoce que los RCTs pueden presentar problemas en general, pero digamos que en suma la balanza es positiva. Es decir, el método funciona y el método demuestra que tiene impactos bastante positivos. Ya digamos que los retos son mejorar, digamos que esas posibles cosas que se pueden estar ignorando en el RCT. Y finalmente, ya para las conclusiones sobre la metodología, em, se habla como de este tipo de cosas que se tienen que mejorar. Entonces, digamos que lo que se muestra es que un problema principal del RCT es que no puede explicar adecuadamente por qué los programas tienen éxito o fracasan. Es decir, un RCT puede mostrar, pues mediante el grupo, los grupos de control, que un programa es o no es efectivo, evaluando digamos que el impacto de la política. Pero es muy difícil entender por qué falla y pues claramente entender el por qué falla es esencial para formular mejores políticas. Entonces, no es claro em, si la falla está en el grupo, es decir, en el tipo de las personas que están recibiendo la ayuda o están en el experimento, o si es el programa, o si es el contexto, o puede ser, no sé, no solo el contexto social o el contexto político o el contexto económico. Es decir, hay muchos factores que pueden estar afectando el resultado de la política y pues sí hay un esfuerzo por, digamos, por mejorar este tipo de herramientas, pero el RCT todavía no es claro como en esta causalidad, digámoslo de esa manera. Y bueno, finalmente se dice que los RCT sistemáticos y repetidos, del tipo que se analiza en el capítulo, sí ofrecen un enfoque para mejorar la eficacia del programa. Em, entonces, o sea, a pesar de este problema, el RCT sí es positivo. Em, entonces dice, idealmente uno usaría tales evaluaciones para identificar enfoques exitosos, replicar aquellos que funcionaron y rechazar aquellos que no lo hicieron, modificar y volver a probar programas y emplear esta selección de prueba y error como un medio de mejora continua. Entonces, básicamente es como que el RCT no va a ser la solución a todo, porque sí tiene limitaciones, pero el hecho de que a pesar del contexto uno sí pueda entender, digamos, unos resultados promedio, producto de una política,
pues generan que en esta prueba y error sí podamos, digamos que generar finalmente políticas efectivas. Y listo, hasta aquí vendría mi presentación. Vale, Vanessa, muchas gracias por esta exposición que nos hiciste de este capítulo. Em, estamos un poquito sobre el tiempo, pero si quieren, seguimos con las lecturas de Susana, que son como la contraparte de cuáles han sido las críticas a los RTTs, pero yo creo que una pregunta que todos nos podríamos estar haciendo en este momento y digamos que surge cuando uno lee estos capítulos, es como qué tipo de ausencias o como qué partes del análisis creemos que se pierden en estos RTT. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando el autor describía como las metodologías de RTT, pareciera estar, pareciera que este tipo de metodologías ignoraran cualquier construcción teórica que se tuviera previa sobre efectividad de los programas sociales. En las lecturas que vamos a discutir ahora a continuación y que Susana nos va a exponer, se expone, digamos, se habla un poquito más sobre esto y como sobre cómo los RTTs y los hacedores de políticas que se han adueñado de esta metodología, se han adueñado también de frases dentro del lenguaje que hacen que las dudas sobre estas metodologías pues no estén bien entendidas o sobre cómo los límites de esta metodología no estén bien entendidos y yo creo que ese podría ser nuestro punto de discusión ahora. Pero sigamos con Susana y ya seguimos discutiendo un poquito como sobre las críticas. Vale, entonces ya voy a, bueno, no sé si, no me deja compartir pantalla. Me di cuenta que no me escuchas. Lo que dije es que ya te volví co. Listo. Entonces ya. Voy a tratar de ser como, pues no ir tan rápido, pero sí teniendo en cuenta que estamos un poquito cortos de tiempo, entonces pues ser concisa. Perfecto, súper, muchas gracias. Listo, entonces la primera lectura es Understanding and Misunderstanding RCTs, Angus Deaton y de Nancy Cartwright. A propósito de esto, esta exposición, pues, bueno, no esta exposición, pero de esto sí habló precisamente ayer Angus Deaton en la presentación que tuvieron en la Universidad de Nueva York. Bastante interesante, tocaron precisamente estos puntos que voy a mencionar a continuación. Entonces, pues partiendo de lo inicial, es que nos dice como, bueno, dependiendo de lo que vamos a descubrir, por qué y qué sabemos, podrán haber rutas superiores a las de investigación a los RCTs, porque pues él nos dice que como no podemos verlos como una panacea, ¿sí? No lo podemos ver como lo mejor de lo mejor. La jerarquización es fatal en la investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, entonces, que tienen ciertos problemas, que el primero entonces es que, vamos a hablar primero de que está sobrevendido, es decir, que él no lo coloca más como una, lo que generalmente se llama validez externa, él le dice literalmente sobrevenderlo, y es que esta generalización requiere información que no viene del RCT. ¿Por qué? Porque es que el RCT te dice como, bueno, tú, o sea, no es necesario que sepas muy bien cuál es la información de fondo para que puedas hacer este experimento, porque el experimento en sí pues te va a quitar todo eso que está detrás. Entonces como que este hecho de que no tenga una estructura detrás, entonces viene siendo en realidad malvada para la generalización en otros campos, ¿sí? Y por otra parte, entonces lo tenemos como mal vendido, en el sentido de que tiene más usos que predecir los resultados en una población de prueba. Entonces, él decía como, bueno, en realidad, pues, en conjunto sí puede resultar útil. Entonces, en general tenemos que esta nomenclatura de conocimiento más amplia no solo permiten garantizar la efectividad, sino también progreso científico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que a grandes rasgos tenemos una población control y una población tratamiento.
y que iniciamos pues con estos dos grupos. Sin embargo, pues por lo general se dice que son aleatorios, pero digamos que hay veces que sí existe este sesgo de autoselección, ¿sí? Entonces, o que el investigador de alguna otra manera los coloca en un otro lado, o incluso pues, se ve mucho en las investigaciones que le pagan a alguien para quedar en algún grupo, o digamos del diseño del experimento, a veces que hay ciertas fallas frente a, bueno, me tengo que registrar en algún lado, y digamos, no sé, tengo que ir a cierto pueblo y en el pueblo, o sea, para ir allá tengo que pagar pues el transporte. Entonces hay ciertas diferencias que generan una simetría dentro del grupo control y el grupo tratamiento, que entonces el grupo control va a ser el que no se le va a hacer no se le va a asignar el programa, no va a ser beneficiario, o bueno, se le va a dar un placebo. Y por la otra parte, entonces tenemos el grupo tratamiento que sí, pues forma parte, o bueno, es beneficiario, ¿sí? Entonces tenemos dos instituciones marginales. ¿Qué es lo que pasa? Que lo ideal es que nosotros tengamos una sola persona, es decir, el ejemplo clásico, no me acuerdo ahorita mismo el nombre, pero el ejemplo clásico es la universidad. ¿Qué hubiese pasado si yo o ustedes fuesen a una universidad privada o una universidad pública? Ustedes claramente no pueden tener ese contrafactual, porque ustedes, en este caso, si son de los Andes, escogieron la universidad privada, y si son de la Universidad Nacional, escogieron universidad pública, o bueno, ya sea en su caso, si son de otras universidades. Entonces no pueden tener ese contrafactual como tal. Sí, o sea, no lo pueden tener exactamente, entonces por eso es que se llama, se elige una población pues diferente, y se mira entonces cuáles son los resultados de estar frente al tratamiento o no. Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa, o que les suele interesar a los investigadores? Es el AT, que es el Average Treatment Effect, o efecto promedio del tratamiento, ¿sí? Entonces, es básicamente la diferencia de medidas de el grupo tratado y control. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es la diferencia de medidas, la medida de diferencias. Él nos dice que hay algo que debe tener en cuenta, o bueno, un supuesto que se realiza en esas investigaciones, y pues en general en los RCTs, y es el de independencia condicional, porque es que nos dice que esta parte, estas diferencias netas, ¿sí? Tienen que ser cero, ¿sí? Pero eso es un supuesto muy fuerte. Entonces, que se dice que la aleatorización garantiza este supuesto, y con ello asumir la sesgada desde el estimador, que es lo que queremos mirar de el tratamiento, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice, es una guía del Banco Mundial que nos dice, bueno, aquí podemos mirar el efecto o el impacto verdadero del programa, porque se eliminan los factores observados y no observados, que podrían explicar las diferencias en los resultados. Sin embargo, que lo que nos dice Deaton, acá estamos cometiendo un error supremamente grande, porque es que estamos comparando, digamos, un trial, digamos, muestral de solo una vez, con algo que se tiene que repetir o sea, digamos, en varias ocasiones, es decir, el valor esperado, ¿sí? Entonces, él nos dice como, no podemos asumir eso es básicamente, está diciendo, acá no podemos decir que vamos a obtener el impacto verdadero, la verdad verdadera, no la vamos a conseguir. Simplemente, digamos, lo que hizo el Banco Mundial en esa guía de evaluación de impacto está mal, quítela. Entonces, ¿qué es lo que se suele decir? Que el tamaño muestral, incluso pues nosotros como economistas, que a medida que aumenta el tamaño vamos a tener pues un estimador más acertado, ¿no? Entonces, lo que se llama comúnmente como consistencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, sí, esto es cierto, pero eso también depende de qué tipo de experimento estemos realizando, porque, digamos, en el caso de la medicina, nos decía como, bueno, tenemos uno que es como 3 millones de genes, y solo uno es el que me va a importar. Si yo acá cometo un error, pues básicamente sería fatal, ¿no? Entonces, que eso depende mucho de qué estamos tratando. De igual manera, entonces tenemos
el balance de algunas covariables causantes. Nos dicen como, bueno, por lo general uno cuando está haciendo alguna evaluación de impacto, un RCT, por lo que parte es la diferencia de medios. Queremos mirar las características observadas de los tratados y los no tratados, ¿no? Entonces, es decir, digamos con el ejemplo de asistir a una universidad pública o privada, queremos mirar, bueno, no sé, los ingresos de los papás, si los papás son educados, digamos, ese tipo de diferentes características que no son particularmente el tratamiento, y se realiza ese test de medidas para mirar, bueno, si hay mucha diferencia entre los tratamiento control, pero entonces realmente lo son, o sea, son apropiados si nos preocupa un problema con la aleatorización. ¿Sí? Entonces decía como vemos que muchos papers lo tienen y que realmente no es tan necesario, incluso llega a mencionar a Duflo, y sugiere el uso de la diferencia normalizada de medias. Por otra parte, entonces, habla sobre la estratificación, que también sería buena, que esto como que nos permite categorizar, sin embargo, en algunas ocasiones puede resultar bastante engorroso si coloca el ejemplo de 5 variables y cada una de ellas tiene 10 valores posibles, pues claramente la estratificación va a ser muy engorrosa. Entonces nos dice, deberíamos aleatorizar, entonces tenemos la aleatorización versus la precisión. Entonces, digamos que también está este tema que él menciona, es qué es lo que está detrás, ¿sí? Porque vuelve y juega nosotros como investigadores, como, digamos, sí, investigadores que vamos a poner a hacer RCTs, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a ignorar cierta parte de la teoría que está detrás, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la precisión que en cierta medida estamos perdiendo. Entonces, él dice como, bueno, lo que se requiere es que la información escondida, pues no observable, no debería afectar la asignación a cierto grupo. Por otra parte, que para la asignación, el tratamiento o control deben haber, digamos que no sea directamente algo definido por, digamos, por los investigadores. De igual manera, la información previa, como les comentaba, esto de que no tiene una estructura supremamente definida, que ignorarla es antieconómico y puede ser incluso ético. Digamos que él se refiere a un ejemplo precisamente de un estudio observacional, que es, que digamos, de la medicina, ¿no? Entonces, dice como, bueno, aquí teníamos que las cosas funcionaban, pero pues porque quisieron hacer el RCT, o sea, lo hicieron a las patadas y básicamente permitieron que 4 bebés murieran solo como por querer hacer el RCT. Entonces, que es poco ético como que mantener esa jerarquía del RCT. De igual manera, entonces, estos métodos no aleatorizados son una ventaja y una desventaja en la medida de que, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones va a haber un vicio, dependiendo de quién lo mire, este método no aleatorizado nos va a permitir como no mantenerlo, ¿sí? Por lo mismo que decíamos, que entonces está como exento de estos problemas que caracterizan a las demás investigaciones, como que uno quiere ver lo que desea ver, o no ve lo que quiere ver. Entonces, pero que en algunos casos no va a ser lo más indicado. De igual manera, pues ya por último, viene siendo destructiva para fines científicos, porque ignora la teoría detrás y construye algo en sí mismo que digamos que en ciertas ocasiones puede ir incluso en contravía de la teoría. Ahora entonces voy a pasar rápidamente al segundo paper, que es Randomization in the Tropics. Este es realmente reciente, salió hace poquito, también de Angus Deaton. Y bueno, él también vuelve y juega a analizar los problemas de los RCTs, creo que no le gusta, creo que, bueno, no sé si no le gusta, pero realmente es bastante crítico y creo que también se notaba en la conferencia precisamente de ayer. Entonces, vuelve y juega, nos dice como los RCT de por sí
no podemos jerarquizarlos, no son mejores que los estudios observacionales y que sufren de los mismos problemas a los que se enfrentan la econometría, básicamente. O sea, siempre van a tener el problema como de la eficiencia y pues resulta bastante curioso. Voy a mostrarles lo que encontré ahí, que es como que uno en econometría le dicen como, bueno, la correlación no es, digamos, una causa, ¿no? Si vemos alguna relación de correlación, pues no podemos decir esto causa B. Pero entonces, con los RCTs podemos tener esta inferencia causal que pues resulta bastante curiosa, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, entonces como los RCTs no son la buena respuesta, ahí le da básicamente un vainazo a JPAL, que es la organización de Duflo y de Banerjee Duflo, ¿sí? Que ellos básicamente hacen RCT a todo y nos dicen, eso es peligroso, no es científico porque no permite reconsiderar las teorías que nosotros tenemos y lo demás que ya está escrito. Entonces, que se debe tomar básicamente con pinzas. En segundo lugar, entonces tenemos que los RCTs suelen reflejar un proceso más simple de inferencia, vuelve y juega, entonces por este tema de que se requiere poca información ex ante, digamos que este tema también de que permite quitar los vicios digamos, del investigador político, bueno, de la política, entonces que de igual manera no siempre suelen ser más simples. También él nos habla de algo y es que hay un proceso que está vinculado a lo de RCTs y es el de la realización de las encuestas, bueno, encuestas y de el levantamiento de datos que muchas veces pues, resulta bastante engorroso. Y también hace una crítica con respecto a algunos problemas que incluso se han mostrado que han sido, digamos que no tan buenos en las estimaciones. En ese sentido, él nos dice como, bueno, por ejemplo, tenemos el de los clústeres, si no estoy mal. Bueno, errores estándar robustos. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero él decía como hay veces que los clústeres son muy grandes, hay otros que son muy chiquitos, y pues en realidad lo que nos tira Stata no siempre va a ser lo más acertado, no va a ser lo más preciso. En tercer lugar, entonces tenemos que se ha impuesto esta retórica de que los RCTs son rigurosos y científicos, pero que hay diferencias entre las ciencias sociales y la medicina, que se habla de lo bueno, pero no se habla de las fallas, ¿sí? Vuelve y juega esto de incluso el ejemplo que comentábamos de que por querer hacer el RCT, pues básicamente se ignoraron los estudios observacionales, entonces ahí está. En cuarto lugar está la validez externa, que pues no puede ser un foco de crítica per se, teniendo en cuenta que obviamente siendo un RCT, siendo un programa particular, siendo un tratamiento particular, realmente no tiene que ser generalizable, pero digamos que no indica digamos, las demás configuraciones, ¿sí? También que siempre se coloca como bueno, no siempre se coloca, pero se suele decir que es como un apoyo, una ayuda para la pobreza, pero que no se puede hablar de erradicar la pobreza. Él decía como tenemos que hablar, por ejemplo, de crecimiento, pero pues un RCT no te va a solucionar algo como en el agregado, ¿sí? La validez externa es una propiedad de las circunstancias del estudio, perdón, ahí está, no sé, no lo escribí bien, y dice que se puede hacer una escala para moderar la certificación y las consecuencias de las políticas. En quinto lugar tenemos el preregistro de las muestras, hasta donde es suficiente. Él dice como, es que en algunas ocasiones como que toca registrarlos en la American Economic Association, si no estoy mal, y pues, o sea, ya resulta ser también bastante engorroso, y que también puede que haya un conflicto de intereses cuando, digamos, teniendo en cuenta que los RCTs son tan costosos, como pues dan dinero para hacerlos, puede haber como un conflicto de intereses de que, bueno, yo quiero que esto salga bien, o quiero que esto, sí, o sea, que muestre buenos resultados. Entonces él dice como en algunas ocasiones también esto de que sean sujetos
a ciertas donaciones o a ciertas como funding, pues no es bueno, porque en algunas ocasiones este tema del conocimiento que se genera es más bien por serendipia, es decir, me encontré con tal cosa y qué casualidad, ¿sí? En sexto lugar, tenemos que los experimentos de laboratorio en economía, digamos que no utilizaron aleatorización. Él coloca el ejemplo de la revolución industrial. Entonces, que en algunas ocasiones pues simplemente resultan así, o sea, como por el tema de la historia, ¿no? Entonces tenemos que el dicho común que pues la historia es el laboratorio, ¿no? Ya para terminar, entonces tenemos el séptimo. Él nos dice como que hay otros métodos. Generalmente pues se suele utilizar el diff and diff, que hay otros métodos más simples en relación con el hipotético deductivo. Tenemos, de hecho, él menciona, y es que no me acuerdo si es en esta lectura o en la anterior, porque en ambas pues es bastante crítico, habla sobre que, bueno, que a él le gustaban, por ejemplo, digamos, mirar la correlación. Entonces, que en algunas ocasiones pues era más simple. En octavo lugar tenemos el pequeño versus grande, que el enfoque de los RCT es el contexto de las comunidades para construir conocimiento, pero que entonces es contradictorio hablar de no me acuerdo muy bien, pero es el modelo pues de Rubin, el que dice, pues él lo relaciona con el problema de que no pueden haber externalidades, pero esto se ve, por ejemplo, en el de desparasitar. Bueno, digamos, en este experimento de desparasitar que hacen en África, que si nos damos cuenta, sí hay un proceso de externalidad en el sentido de que como que se va erradicando, digamos, a nivel comunitario, y que de igual manera en algunas ocasiones vemos que ya, o sea, a nivel individual viene siendo bueno, pero a nivel comunidad puede que haya una reversa de estos efectos. En décimo lugar tenemos el tema de la causalidad. Es una crítica bastante fuerte y me parece muy buena, y es que nos dice como, bueno, vamos a realizar la inferencia causal, nos dice como, a partir de los datos vamos a establecer una relación causal, ¿sí? Pero para hacer eso necesitamos tomar debemos asumir ciertos supuestos, pero esos supuestos no salen de los datos, son supuestos que nosotros pues tenemos que asumir básicamente. Eso es una crítica bastante fundamentada, o sea, está súper bien. Y por último, que creo que es algo que bastante, digamos, compartido por muchos economistas, incluso pues de otras ramas del conocimiento, es la ética, las implicaciones de los consentimientos, a quién ayuda, qué impacto puede tener. Básicamente es ver al economista como el mesías, el que sabe, el que te va a ayudar, o sea, ni siquiera estás como dándole la comunidad ese empoderamiento que necesita, sino como, bueno, yo continúo con que yo soy el hombre blanco de la universidad, yo soy del MIT, yo soy de Harvard y yo voy a ir allá a ayudar. Va a sonar así súper mal, pero básicamente lo dijeron así, es como niño de África o de India, vamos a irlo a ayudar y ya, o sea, yo voy allá como el Mesías. Entonces, que continúa con el despotismo y que continúa con esta ilusión tecnocrática y un vínculo incluso político, porque digamos que cuando hay, en ocasiones, cuando traen a los investigadores y dicen como, bueno, venga, vamos a hacer un proyecto, se ve a este político, a este incluso dictador, como una buena persona, ¿sí? Entonces como que lo legitima. Entonces es básicamente esta red mutua de fundadores, investigadores y gobiernos que trama una red no, digamos que no para el beneficio o para el bienestar al final de la gente. Entonces, esas son las críticas que realiza Deaton de los RCTs. Y ya, este era lo último que había encontrado. y ya, entonces, eso fue todo por la lectura. Súper, muchas gracias, Susana. Súper chévere la presentación. Yo creo que ahora podemos pasar como
pueden pedir la palabra, intervenir, no hay orden, no hay como ninguna jerarquía, porque estamos en contra de las jerarquías, para hablar. Digamos que a mí algo digamos que me llama la atención de estas críticas que nos expuso Susana de una manera muy interesante, es que hay como, yo las clasificaría como en dos tipos, hay unas de tipo metodológico, eh, que ayudan a bajar como un poquito esa como superioridad que se ha construido alrededor de los RCTs y que lo limitan a decir es una herramienta estadística más, que por lo tanto tiene las limitaciones de toda herramienta estadística, como por ejemplo cuando nos enfrentamos a una aleatorización en la que hay una asimetría en la información, pues vamos a enfrentar los mismos problemas y los estimadores van a estar igual de sesgados, que en cualquier otro conjunto de datos en los que nos enfrentemos a ese tipo de asimetrías en la información. Y también está la parte de cómo se construyen como estas aleatorizaciones. Esas son como las de tipo teórico y están otras de tipo más como yo llamaría teóricas o como las más intuitivas, que es todo el tema de cuáles los protocolos de ética que se están siguiendo en estos experimentos, que no sé si alcanzaron a ver alguno, como estas polémicas que se generan sobre qué estamos haciendo cuando generamos un grupo control en una intervención que genera indudables beneficios para una comunidad, eh, y que pues en todo caso privarlas de acceder a estos beneficios pues sí genera un riesgo ético muy grave. Pero también eh, como ese desprecio como por lo teórico y lo que se ha construido dentro de la economía y como ignorar que hay, digamos, dentro de la econometría ya hay una construcción sobre cómo generamos modelos que no nos estén como generando relaciones espurias, sino que realmente hay una teoría detrás que nos permite pues generar causalidad. Pues digamos, como que se adueñaron de la palabra causalidad como único referente que podemos tener para encontrarla. No sé si alguno tiene como comentarios sobre estas críticas o hay algo en las lecturas que les gustó, no les gustó, lo quieran decirnos y participar. Por favor. Hay una mano levantada. Ya puedes hablar. No sé. Dani, yo estoy alzando la manito. Sí, es que no sé cómo, o sea, dale. Solo quería, porque pues ustedes ya dijeron todo. Daniela, ¿me está viendo? Sí, te escuchamos. Daniela, ¿están hablando con Camila? ¿Con quién están hablando? Contigo. No, yo solo quería como añadir a todo lo que ustedes han dicho también el tema del costo de hacer. El costo de hacer un RCT. Te dejamos de escuchar y se fue. Creo que se fue, sí. Creo que se le desconectó el internet. Listo. Mientras vuelve Camila, porque creo que tuvo un problema con su internet, cualquier otra persona que ya se está conectando. ¿Me está oyendo? Y ahora te volvimos a escuchar. ¿Ya ahí? Sí. Ya listo, perdón. Es que estoy en la biblioteca y tengo muy mal internet, lo siento. No, yo solo quería como agregar un tema que me parece también clave en el tema de ético, y es que esos RCTs a veces son muy costosos por el tipo bueno, eso tengo dos. Una es que son estrategias a veces muy costosas de implementar porque como tienen un diseño muy, muy particular, hay que hacer evaluaciones de follow-up y digamos a veces me da mucha risa porque la evaluación termina siendo casi el 50% de la intervención. Entonces uno siempre, pues yo siempre he pensado cuando veo esas evaluaciones como el costo de oportunidad de esa plata de la evaluación. Entonces ese me parece uno que son cosas demasiado complejas de implementar a diferencia como de otro tipo de estudios que son un poco más económicos y el costo de oportunidad de ese dinero para respecto al beneficio que generan. Y el otro es que, digamos que era como un punto que, esa fue mi experiencia con la única evaluación de impacto con la que he trabajado en mi vida real, y era que
se estaba evaluando una política que sabíamos que en teoría iba a fallar. Entonces, y que sabíamos que habían otras maneras de hacer la intervención. O sea, es decir, la política o la intervención se diseñó para poder ser evaluada. ¿Me hago entender? O sea, la prioridad fue, miremos a ver si era una intervención para un sistema de precios de la castaña de cayú, que es el producto que producen en Guinea-Bissau, y sabíamos que un sistema de información a través de mensajes de texto no era el más efectivo y hay otro tipo de cosas como las asociaciones, trabajar con asociatividad de los agricultores, trabajar con radio, pero no se podían evaluar. Entonces, los fondos del el grant al que aplicamos, pues no daban plata para algo que no se pudiera evaluar. Entonces, eso también me parece que es preocupante y es cuando uno inclusive pone la evaluación de la política por encima del objetivo mismo, porque precisamente no se puede evaluar con las condiciones perfectas de los RCTs. Y con eso va ligado a que hay mucha plata dedicada a crear RCTs, más que inclusive a crear buenas políticas públicas o buenas intervenciones. Era como las dos cosas que quería mencionar. Listo, me callo. Muy buenas las presentaciones de Susana y Vanessa, aunque me perdí un pedazo de la de Vanessa porque se me cayó la internet. Súper. ¿Alguien más quiere decir algo? De pronto, si tuvieran, digamos, como, que creo que es un punto de lo que mencionaba Camila sobre las clases de preguntas que nos está haciendo cuando hace RCTs, y no sé si les ha pasado, pero muchas veces uno encuentra preguntas de investigación que parecieran hechas como para poder hacer una evaluación de impacto, pero que realmente, pues una evaluación de impacto mediante RCTs, pero que realmente uno diría, no es difícil, digamos, no creo que uno tenga que hacer un modelo de ese tipo con los costos que se implica para responder esa pregunta. Esa es otra duda que también está ahí como por el aire, si alguien la quisiera comentar. Y Isabela, que también hace parte de Rede, también quisiera hablar sobre una de las últimas lecturas que mandamos, que era como un análisis de los RCTs desde un punto de vista feminista. Isa, si quieres, dale, que yo creo que nadie más por ahora ha querido participar. Bueno, hola a todos, buenas noches. Qué pena que acá no me está funcionando la cámara, pero les voy a contar un poquito el paper que les enviamos también escrito por Naila Kabir, que es del Departamento de Desarrollo Internacional y Género del LSI, y hace unas críticas bastante fuertes pues a los RCT y sobre todo a un paper como a los últimos papers de Duflo sobre empoderamiento femenino. Pues hay bastantes cosas que se critican, quisiera solamente como resaltar algunas con las que de pronto yo estoy identificada, o pues como con las que me identifico en las críticas, o concuerdo en las críticas. Por un lado, una crítica fuerte a los randomistas, como se les llama, es pues que la evidencia termina hablando por sí misma, y pues una intervención funciona o no funciona, pues ya dependiendo como del resultado estadístico. Y digamos, hay mucho olvido del contexto. Si es algo que no se puede cuantificar, si es algo que no se puede medir, pues no se incluye. O también oyendo a Naila Kabir en distintas discusiones o conferencias, pues ella critica mucho el hecho de cómo, eh, y de pronto algunos hemos caído en eso, como selectivamente uno selecciona eh, otros documentos, otros papers para ponerlos como en el contexto. Entonces, este y este encontraron con un RCT otro método esto, lo cito y ya con eso digo que hice el background y, digamos, perdón, hice como el contexto y la búsqueda como de cómo está funcionando ese lugar, pero pues eso es como un poco limitado y desconocer algunas otras herramientas. También una crítica común que se hace es que en los RCTs, y esto también se refleja mucho en los papers, las cosas que no dan, digamos que no dan un impacto positivo o que no dan un impacto negativo, o, por ejemplo, algunas cosas dan muy cercanas a cero, hay algunas cosas, esas cosas no se publican y también son cosas que no le interesan
a la academia, entonces pues ahí hay como hay cosas que preguntarse porque uno para qué está haciendo eso, uno lo está haciendo por un fetichismo del método en sí o porque quiere realmente encontrar una respuesta. A veces pareciera que estamos enamorados de los métodos más allá de lo que estos nos puedan servir como medio para respondernos preguntas. Y pues bueno, hay digamos otras críticas interesantes y simplemente pues Naila Kavi em, hace un llamado como a ver el tema también desde o a invitarlo a las personas a que vean cómo las economistas feministas analizan los problemas simplemente como para comparar cómo se hace este tema, a diferencia de la limitada visión que atribuyó a los RCTs. Entonces, pues en general dice que la economía feminista está caracterizada por interdisciplinariedad y un pluralismo metodológico con una atención especial pues a la historia, al contexto social de los fenómenos y con un enfoque en las relaciones personales. Entonces, pues como en particular en esto como que se opone a los RCTs y también personalmente, y creo que también le ha oído a ella, la crítica a que se presenta el RCT como el método, ustedes yo creo que han oído esta frase, como el gold standard. Entonces, pues si uno ex ante se presenta pues como el mejor método, pues también además de prepotente, pues tiene unos efectos em, que pueden ser nocivos en la academia y en la construcción de conocimiento frente a las otras metodologías. Simplemente quería aportar eso. Entonces, no sé si alguien, ya que yo me puse como aquí a un poco más de darle puntos de vista personales, no sé si alguien más quiere debatir los temas a raíz de las lecturas que tuvimos esta semana. Gracias. Sí, digamos que una pregunta que surge de todo esto es si, por ejemplo, ustedes consideran que todos estos temas o todos los riesgos éticos que hemos encontrado en los RCTs se podrían solucionar mediante mejores, por ejemplo, protocolos sobre los procesos de aleatorización o en las mismas encuestas. No sé si alguien quisiera decir algo sobre esto, como si simplemente necesitamos mejores protocolos éticos. Yo no puedo alzar la mano porque sigo como co-host, Dale. pero bueno, yo sí quería decir algo y es que, digamos, o sea, a mí pero no me gusta mucho la evaluación de impacto. O sea, yo ahorita que la conocí, me pareció que reconciliaba como la parte, digamos que cuantitativa con esa, digamos que cualitativa. Pero digamos que ahorita que estoy viendo un poco más a fondo esto de los RCTs en particular, y digamos que yo no considero, digamos que sea bueno, no sé, siento que es como una parte como muy personal y sí estoy de acuerdo como con algo que dijo Isabela y que me parece como un fetiche, me parece un fetiche nosotros los economistas de, digamos, esta crítica que se le ha hecho tanto a cómo se ha matematizado tanto, o sea, cómo se ha hecho, siempre bueno, nos ha primado, no siempre, pero sí se ha tratado de primar esta parte cuantitativa, siento que estamos moviendo a eso y justo lo que tú dijiste, Daniela, me parece, o sea, supremamente relevante, pero es que parece ser, o sea, que es como el investigador que quiere sacar su paper, o sea, hay unas preguntas que uno dice como, o sea, realmente necesito realmente saber que esto va a ayudar a una comunidad, o incluso pues lo que decía Camila, o sea, resulta bastante, pues tonto, o sea, al final de cuentas, sí, yo la verdad es que no le veo la justificación y pareciera, o sea, va a sonar como mal, pero sí incluso creo que lo mencionó Dito en el paper, es que pareciera que los pobres se volvieron como ratas de laboratorio, o sea, es como voy a mirar, o sea, ni siquiera como para algo particular, perdón, para algo general, sino como, bueno, vamos a mirar. Me inventé algo, de pronto pues puede servir, ¿no? O sea, una pregunta que hasta incluso pues creo que sabemos que va a funcionar, vamos a mirar, vamos a gastar un montón de plata,
y voy a sacar mi paper. O sea, me parece un poco, o sea, supremamente no ético. Y en ese sentido, digamos que ahorita, pues, con la experiencia que yo he tenido con evaluación de impacto, me parece mucho mejor, digamos, ya estos programas que están a nivel general, es decir, digamos, estos programas gubernamentales que se han colocado, que ya están, se les puede hacer cierta, digamos, cierta medición para mirar, bueno, esto sí, esto no, pero gastar toda esta cantidad de plata en solo mirar una pregunta, pues casi que vacía, pues no lo sé, me parece bastante cuestionable, si estoy en ese sentido como de acuerdo. Súper chévere. Cuando era estudiante y empecé a ver el tema de los RCTs, digamos que un argumento usado por las personas que hacen este tipo de experimentos y que a mí me convenció es sobre si es ético al autorizar un programa social, es como, es que al final es limitado, entonces pues lo más justo sería el autorizar, porque no estás como tú mismo como investigador jerarquizando ninguna población sobre otra. Eso hoy me parece problemático, pero no sé si de pronto a alguno este argumento le parece como que soluciona muchas de las dudas que uno puede tener sobre los RCTs. O como qué cosas de los RCTs todavía ustedes dicen, son puchas, que ahí hay mucho potencial y digamos estas críticas que hemos leído no van, todavía no generan ninguna, o sea, no cuestionan nada de esto. O en general, si tienen alguna pregunta sobre alguna de las lecturas, pues abiertos a discutirlos, pues simplemente como algunas preguntas guías que nos parece que pueden ayudar, pero lo que quieran decir está bien. Hola, pues yo tengo como dos preguntas. Ujú. La primera es que pues hay como mucho énfasis que hace especialmente una de las lecturas, pues sobre que hay distintos RCTs que se han implementado usualmente en países como India, hacen mucho énfasis ahí, pero que no son tan éticos y que no se podrían, creo que las citas como que no se podrían implementar en Estados Unidos, pues como por el nivel como de problemáticas en las que incurren. Pero si ese es como el nivel, yo creo que obvio ese es como el caso extremo, pero pues sabiendo que muchas veces hay como distintas, pues yo no sé, laboratorios de pobreza o investigaciones que están detrás de estos experimentos, en Colombia realmente, ¿cómo se podría aplicar un RCT o eso es algo solamente de, yo no sé, un proyecto de investigación por allá que se hace en otro lado? Porque todos los ejemplos que pues en lo personal yo conozco son de afuera. Y pues sí, acá también ha existido ese tipo de problemática, pues sobre el tema ético. Listo. ¿Y tenías una segunda pregunta o no? Así. Pues sí, aquí en Colombia han existido así como esos casos dramáticos, como de RCTs que no se hubieran podido aplicar en cualquier otro lado porque son muy dramáticos. Ok. La siguiente sesión, la idea es un poquito como adentrarnos en qué ha pasado en Colombia respecto a la evaluación de impacto. En este momento no se me viene a la cabeza como esos problemas que planteas frente a RCTs que se hayan implementado en el país y que tengan tal riesgo moral o ético. Más bien, que como que en otros contextos serían un escándalo, pero me acabo de acordar, esto nos lo mandó Isabela, de unos, de unas, de un experimento que se hizo, creo que era en la costa Caribe, en que se le entregaban tierras a de pronto Isa, si quieres meterla explorada porque conoces más en detalle el tema, pero era que se le entregaba tierras a familias, en específico a hombres, si estos accedían a, ¿cuál es la palabra? A no tener más hijos, pero pues digamos, o sea, de manera, o sea, como una especie de castración química, entonces les entregaban tierra. Y sobre eso se hizo un experimento y hay varias, más que un RCT en específico, es como les voy a mandar la noticia en los correos, es como un análisis periodístico pues de todos los riesgos que esto tiene, a pesar de que
efectivamente mostró que esto tenía un impacto positivo como sobre la capacidad económica de estas familias, pero pues que está lejos de, pues digamos, uno podría enumerar miles de problemas como en generarles a las familias esta disyuntiva entre progreso económico, pero pues no, pues, decidimos que no puedes tener más hijos. Ese es como el que se me ocurre. Pero desde un punto más como desde los economistas y el quehacer de los hacedores de política pública, pues está claramente todo lo que se hace desde el Departamento Nacional de Planeación y desde Sinergia, en el que se generan una serie de herramientas de seguimiento, tanto de indicadores, o sea, va desde indicadores hasta evaluaciones de impacto. Y los papers que leímos, que vamos a leer para la próxima, hacen como un análisis de qué tanto este proceso como de mejora en la información que tenemos ahora los hacedores de política en Colombia, pues han mejorado las políticas públicas en sí. Eso que mencionas es muy interesante, Lina, porque en todo caso, una de las, como de los, con lo que empieza pues esta defensa de los RCT, estas lecturas, como estas primeras lecturas, es diciendo que lo revolucionario de esto es empezar a hacer política pública con evidencia. Yo creo que eso no tiene de entrada nada necesariamente malo. Si uno cree que la única evidencia, el problema es uno cree que la única evidencia buena o que tiene sentido, pues es la que se genera por RCTs. Pues porque esto, digamos, como se adueñaron de esto, de hacer política pública con evidencia, es solo por RCTs, pues entonces, digamos, ya no hay cabida a un montón de otra información, además de disciplinas que pues podrían aportar dentro de este proceso. Pero para Colombia vamos a discutirlo en la siguiente sesión y seguro ahí vas a tener pues como mucha más cabida para qué ha pasado en Colombia y cómo se ha implementado en Colombia, como para esta discusión que propone. ¿Alguien más una pregunta? Yo iba a meter la cucharada ahí, porque conozco uno. Precisamente ahorita que estoy trabajando como con un profe, y yo le estaba preguntando, bueno, tú pues siendo ya conocedor de este tema, que si tenía como conocimiento de alguno acá en Colombia y como que esas implicaciones éticas. Y bueno, no voy a mencionar al autor porque pues son amigos y esto está siendo grabado, pero acá en Colombia se hizo una de transferencias condicionadas, transferencias o no condicionadas, bueno, las transferencias monetarias. Digamos, dentro de la historia que nos comentaba el profesor, era, digamos, con el que estoy trabajando, es que el amigo le dijo como, no, pues hermano, cuando yo fui, digamos que creo que era como una especie no sé si era con el baloto, no sé con qué era, pero el caso era que se seleccionaba gente que se le iba a entregar una, digamos, sí, dinero, ¿no? Y que cuando llegó, o sea, digamos, tenían que llegar como a una camionetica, algo así. Y que cuando la señora, una señora le dijo como, bueno, yo, o sea, digamos, yo fui beneficiaria, le dijo como el investigador, pero miremos. Y claro, pues obviamente, o sea, no había sido beneficiaria y cuando llegó y revisó, le dijo, no, y la señora se puso a llorar, o sea, estaba súper mal, entonces como que hay, digamos que esas son historias de campo, de que cómo se realizan, y el tema de pronto ético, en cierta medida, de los RCTs, porque eso sí fue un RCT, no fue como un programa general, sino como mandar mi paper, esto sirve, esto no sirve, entonces esa es una de las historias. Digamos que dentro de lo que nos comentaba pues el profesor con el que estoy trabajando ahorita mismo, es que a ellos sí les dieran digamos que la financiación para un proyecto, y él nos comentaba que pues a él sí, digamos que le daba ese, pues en las ñañaras esto de que sí beneficiaba a unos o a otros no, pero entonces ahí está también este asunto de que para él, por lo menos para el caso de él, fue escalonado, es decir, unos fueron beneficiados en este momento, otros fueron en otro momento, y vuelve y juega. A mí me parece que justo lo último que estabas mencionando tú, Daniela, de cómo se realizan estos experimentos,
pues yo vuelvo a meter la cucharada y esto es solo un proyecto, o sea, esto de hacer como política pública con evidencia, ¿no? Es solo un proyecto y no es como algo en general, ¿sí? No es algo escalonado, no sé, no sé. Ahí quisiera también escuchar a los demás qué opinan, que están muy tímidos, siempre están muy tímidos y no hablan, pregunten, hablen, digan algo. De acuerdo con esa invitación. No, pues una cosa, a mí el tema como de los RCTs en Colombia, pues sí me llamó mucho la atención, pues de pronto para la próxima sesión, pues sí me gustaría como exponer alguno de los papers, ya les avisaré cuál, Súper. pero pues nada, también era para avisar, bueno, eso, y que pues ahorita tengo que retirarme porque tengo una reunión, Tranquila, muchas gracias. pero pues sí, yo les aviso, pues De la una, lectura. mandamos el correo con las lecturas y nos cuentas cuál te gusta más. Listo, listo. Muchas gracias. Entonces, hasta luego a todos. ¿Alguien más una pregunta, alguna duda, un comentario adicional que crea que no estamos teniendo en cuenta? También pensando como en la charla que vamos a tener este viernes, lo que nos quieran decir y contar. Y aceptar la invitación de Susana a hablar. Yo mientras se animan los otros, yo creo que lo chévere, digamos, de estas conversaciones es más allá, porque pues tampoco quiero ser súper pesimista ni nada, porque además uno sale de la universidad y sale a trabajar mucho con estas herramientas, y pues claro que son importantes y nos pueden ayudar a responder algunas preguntas que de otra manera no tendríamos manera de responder. Entonces, pues creo que lo importante aquí es que conozcamos las limitaciones de cualquier herramienta o metodología y pues eso en nuestro quehacer profesional nos va a ayudar pues a, digamos, a ser conscientes de hasta dónde podemos responder una pregunta, qué pregunta específica podemos responder, y no, digamos, no estoy respondiendo todo un tema general, sino este tema específico de esta intervención y de pronto ser conscientes de estos escogencias y los dilemas éticos y morales que hay normalmente en este tipo de cosas, pero pues obviamente de ninguna manera es, digamos, una invitación o un ataque frontal a esto, sino que este tipo de cosas nos hacen ser mucho más conscientes de las limitaciones. Sí, y súper cierto eso, uno trabaja esto un montón. No es como, es como una invitación, es repetir lo que dijo, a conocer hasta dónde, para que uno también, cuando las esté aplicando, sepa hasta dónde va, que eso muchas veces falta en los investigadores. ¿Alguna pregunta, un tema adicional que no se haya tratado y que quieran tratar? Otro voluntario para la próxima sección que, como les dije, va a ser sobre Colombia. Susana, creo que ibas a hablar. No, yo quería hacerles una pregunta, a ver si de pronto se animaban. De una. No sé, ¿alguno ve, digamos, que vaya a encontrar la corriente y diga, no sé, yo le veo este beneficio a los RCTs, o sea, teniendo en cuenta que, o sea, estamos hablando, por ejemplo, J-Pal, o de Duflo y Banerjee que ganaron el Nobel, o sea, digamos que obviamente nosotros estamos ahorita haciéndole críticas, estamos mirando pues en cierta medida de qué se trata, una que otro pues, beneficio, pero quisiera saber si de pronto alguno de ustedes ve alguna ventaja o digamos que beneficio de utilizar los RCTs, o sea, sí, como para no dejar morir la conversación.
Yo quiero decir algo. Dale, Es que estaba esperando a ver si alguien más se animaba, pero veo que no. dale. Es que, o sea, es que, no sé, yo considero que, bueno, dejando de lado tal vez como esta vanidad del economista o lo que sea, como que el RCT tiene un objetivo, o sea, como, bueno, no sé si la palabra sea noble, pero tiene un buen objetivo a mi parecer. Digamos, ahorita, no sé, recordaba alguna lectura de desarrollo que leí, ahorita se me escapa cuál es exactamente, en la que pues decían como, bueno, ¿cuál es la mejor forma de generar desarrollo? O sea, no sé, ir decían, no sé, como a la casa de una mujer vulnerable y darle plata, o ir y, no sé, colocarle em, unas tejas nuevas a la señora, o sea, no sé, como que cuál es la mejor manera entonces de, digamos, de mitigar la pobreza o sí, o de atacar, sí, como ese tipo de problemas que se presentan en la sociedad. Y entonces se da esta discusión como mm, de, o sea, que aunque uno tenga un objetivo como de, listo, yo voy a ir a dar plata porque yo creo que así se soluciona el problema, puede que necesariamente, o sea, no necesariamente se va a resolver de esa forma el problema. Es decir, mm, si, no sé, vamos y, pues, no sé, construimos casas y hay un temblor o un terremoto, pues hasta ahí nos llegó como el impulso. O sea, es decir, considero que de pronto sí, el RCT es como también, sí, como este tema de nuestra disciplina, de querer hallar como esta forma eficiente, como esta forma correcta de hacer las cosas. Pero, pues que claramente en ese desarrollo sí, pues se han generado como muchos vicios, que era como lo que comentaba Susana. Y, o sea, considero que eso no está en duda, pero sí, o sea, por otro lado, entonces podríamos intentar no sé, como algo que decía mi lectura, como ser menos intrusivos y pues sí, intentar como simplemente aplicar políticas y veamos un antes y un después, pero eso puede generar otros sesgos, puede, sí, como, eh, o sea, como esconder de pronto cosas que no vemos y entonces, o sea, yo siento que ahí es como donde entra no sé, como el debate, como entonces hagamos, o sea, brindamos asistencia social, así eso en un mediano plazo no esté funcionando para nada. O sí, o sea, es complicado porque yo considero que claramente, eso era otra cosa que decía la lectura y no lo mencioné, pero era algo como, pues claramente los gobiernos tienen restricciones en su presupuesto, o sea, ya en la práctica pues nos enfrentamos como a restricciones de nuestro problema y por lo general es el presupuesto. Entonces sí es como este intento de, pues yo puedo brindar asistencia, eh, o sea, brindarle ya y yo no considero que eso esté mal porque estamos ayudando a las personas, pero ¿en qué medida sí es efectivo lo que estamos haciendo? Entonces no sé, es complicado, es un tema que yo no sabría dar una respuesta como, ok, esto es lo que tiene que hacer un, un- un gobierno, eso es lo que tiene que hacer la planeación nacional, pero, pero sí es no sé, me quedan más dudas, no sé si alguien quiera de pronto profundizar al respecto, pero sí, o sea, considero que de pronto el RCT sí nos puede dar nos puede encaminar, nos puede dar una visión em, respecto a cómo se debe dar esa asistencia, cómo se deben gastar esos recursos, pero no sé, me encuentro como muy tibia en este momento. No sé si alguien quiera de pronto decir algo más. Yo quiero decir algo, Dale. que creo que tengo los mismos sentimientos de Susana, que es la que acabo de hablar. ¿Sí me oyen bien? Sí, te escuchamos. Sí. Ya no. Ya no. Y por Yo creo que si ejemplo, apagas cuando la yo tuve el cámara, primer acercamiento, ahí, porque te estamos escuchando entrecortado. vale, ahí, Sí, mejor. listo.
que yo creo que tengo los mismos como sentimientos encontrados que Susana, porque, por ejemplo, yo como el primer acercamiento que tuve con este tema fue cuando Duclos se ganó el Nobel y fue como que busqué y hay un video de ella como muy famoso en el que dice por qué o por qué defiende como estas intervenciones. Entonces yo dije como, wow, sí, tiene mucha razón porque pues no sé, el Banco Mundial lo único que, o pues no lo único, pero digamos que lo que siempre hace es ir y llevar plata o tirar plata y ya, sin tener en cuenta como las problemáticas particulares pues de esa zona. Entonces ahí fue como la maravilla. Y después, en otra clase también con este paper de los desparasitantes, que también fue una confirmación de, wow, sí, esto es súper bien porque es como la plata no lo es todo, hay más problemas que no necesariamente decir y dejar plata y que pues solucionan algo. Pero cuando ya vi pues la clase de evaluación de impacto, entonces ahí ya como que me encontré con los problemas como éticos y ahí fue cuando ya dije como, bueno, pues no está tan chévere porque como que tiene más cosas detrás. Y es como esto, o sea, pues yo creo que cualquier herramienta como que puede tener críticas y fallas metodológicas y pues esta claramente las tiene y pues así como la tienen otras. Pero creo que le han dado tanto palo es por precisamente esa otra contra que tiene y es pues el problema ético. Y ahorita que estaban hablando como de ejemplos colombianos, yo me acuerdo de uno pues que expusieron, no recuerdo, en esa clase, y era en colegios públicos de Bogotá, en Suba y San Cristóbal. Por lo menos yo salí de un colegio público de Suba, entonces fue como decir, wow, o sea, pude haber hecho parte de este experimento, entonces fue como, no sé, me sentí como un ratoncito de laboratorio, entonces creo que la primera pregunta que hacía Daniela de como que si había alguna manera de reconciliar estos problemas éticos, yo lo vería muy difícil, pues porque al fin y al cabo, eh, pues tienes que, o sea, la persona no puede saber en muchos casos que está siendo evaluada, pues porque eso generaría como un sesgo, pues al comportamiento de las personas o su actuar. Entonces yo lo vería muy difícil como reconciliar ese tema, ese tema y ese problema ético, pero estoy igual que Susana con sentimientos encontrados porque también uno ve que, no sé, se crea un programa, digamos, en Colombia, entonces detrás de eso está lo que no vemos, que es el tema político o pues como los intereses que hay detrás de implementar un programa. En cambio, si está esta pequeña evidencia, como que uno puede decir, no, el camino debería ser mejor que solo crear el programa como sin ningún tipo de evidencia. Pero entonces ahí también estoy como súper tibia. Y ya, eso era todo. Súper, digamos que eso es como el objetivo de este espacio, como crear dudas. Y como que cuando uno se enfrenta a este tipo como llamémoslos como, Isa lo nombró ahora como de, estos, o alguien más lo nombró como, este es la panacea, esto es a lo que todos deberíamos llegar, uno decir como, hey, un momento, no sé, quizás sí, si estoy bajo esta pregunta de investigación, o si estoy bajo estas condiciones, pero quizás si mi pregunta de investigación es otra, o quizás si mis datos son otros, o quizás sobre lo que yo ya sé desde teoría económica es otra, pues quizás no es el lugar al que quiero llegar. Entonces, yo creo que generar esas dudas en la cabeza cuando uno se está enfrentando a preguntas de investigación, pues es súper importante, porque digamos como que en estos procesos se pueden generar como como lo importante es tener datos y ver cómo los datos hablan, pues no, no siempre los datos hablan dependiendo de lo que uno, mejor dicho, de lo que uno esté planteando, como en todo este proceso de crear la pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Qué estoy imaginando de por qué las personas están tomando X o Y decisiones? Y sobre eso en economía tenemos otras herramientas muy útiles pues que si nuestra única panacea es University, pues las podemos ignorar. Y estas dudas es lo que queremos generar con este espacio. Es simplemente saber que como toda herramienta estadística, pues tiene limitaciones. ¿Alguna otra pregunta? Me parece muy chévere esas intervenciones que se han hecho. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Algo que nos quieran contar, lo que digan. O ya llevamos 1 hora y 45 minutos y entiendo que estén agotados.
que tuvimos 2 presentaciones y que las lecturas eran bastantes. Yo creo que vamos a dejar hoy por ahora así. Muchas gracias por asistir. Es muy interesante hablar con ustedes. Es muy interesante ver cómo preparan las lecturas. Como les dije, este viernes tenemos la conferencia con Nicolás. Él también es de Rede y pues nos presenta como esa disyuntiva que todos sentimos al usar herramientas cuantitativas en el desarrollo, además desde alguien que lo ha trabajado y que se dedica a eso. Entonces, pues, súper interesante conocer cómo se hace este análisis que les estoy contando y cómo se puede como entender qué tipo de herramientas se puede usar en cada instante y cómo construir esto de manera un poquito más rigurosa. Y pues la próxima sección es sobre cómo se ha aplicado esto en Colombia. Hay 2 lecturas como de investigaciones que se han hecho al respecto. Se las estaremos enviando ya tenemos una voluntaria, que no olvidaré, pero cualquier otro voluntario está súper bienvenido. Y el último evento de red de este año va a ser como un análisis de el desarrollo en las comunidades y cómo estos procesos de autodeterminación que son súper interesantes. ¿Algún comentario final? ¿Alguien se quiere despedir de manera más emotiva de todos? Muchas gracias y estamos hablando. Gracias por participar. Adiós, gracias. Chao.